Esto es lo que nadie nos dice sobre crecer. La verdad de lo que implica cuando estamos creciendo y cuando queremos llegar a un nivel más alto de conciencia. Y es que nos hacen creer o nos venden, pues primero como que el crecimiento es algo muy lindo, pues como algo muy espiritual, lo cual pues sí es cierto, el proceso es muy lindo, pero nos venden como si todo el proceso fuera muy lindo, cuando en realidad la parte más importante del proceso, que es el crecimiento como tal, es súper duro, duele mucho y muchas veces nos quieren vender, sí, pues como que todo debería ser muy fluido, todo es como muy fácil, y es cierto que cuando ya estás en la energía correcta, en el nivel de conciencia correcto, todo te llega muy fácil, todo te fluye muy fácil, porque obviamente si tú emanas amor te llega amor, si emanas abundancia te llega abundancia, etcétera. Pero eso solo ocurre cuando ya estás en el nivel de conciencia correcto, en la frecuencia correcta, pues es decir, cuando ya llegaste al nivel al que debías llegar. En otras palabras, ese es el final del proceso. Entonces, cuando tú ya estás en ese final del proceso de lo que querías llegar, ya es como si la energía fuera magnética y tú solito atraes todo sin necesidad de hacer nada o sin sentir que estás haciendo, porque con solo ser quien eres ya todo te llega solo. Pero ese llegar a ser en esa conciencia elevada no es un proceso fácil, es un proceso de crecimiento muy grande, y muchas veces nos omiten esa parte del proceso, nos venden como el final solo, pero el final solo es como cuando ya estás en la cima, y llegar como del punto bajo al punto alto requiere un proceso de transformación interior súper grande, que muchas veces es muy doloroso. Pues digo muchas veces por no decir todas las veces, pero digamos incluso en mi proceso personal lo he vivido muchísimo. Entonces, si estás en un proceso de crecimiento, no te sientas mal porque sientas que estás como en ese desierto, en donde todavía no pasa nada, donde todavía no se ve nada, o incluso es muy normal pasar por procesos donde quisiéramos abandonar, donde quisiéramos como nunca haber empezado, o yo por qué me metí acá, o estaba mucho mejor antes. Entonces les quiero compartir dos historias que me llegaron de la Biblia. Pues este video pues también ya lo grabé con una amiga, con Yurani Loaiza, que los invito a ver el video también, en donde a la vez nos llegaron dos historias bíblicas, la de José, el que interpreta sueños, y la de Moisés, que nos llegaron las dos historias a la vez, a las dos de forma diferente. Pues, entonces eso era una señal muy importante. Entonces, ¿qué pasa tanto con José como con Moisés? Entonces, en la historia de José, José termina siendo el gobernador de Egipto. Entonces es como el final. Digamos, haciendo la analogía de lo que les estoy contando, es como ya haber llegado al propósito que Dios tenía para nosotros. Entonces él tenía el propósito de llegar a ser el gobernador de Egipto. Pero para poder llegar a ser ese gobernador de Egipto tuvo que pasar por un proceso, primero muy largo y segundo muy doloroso, muy duro. Entonces, para los que no conozcan la historia de José, les cuento que, bueno, él creció pues con sus hermanos, y sus hermanos no lo querían. Él tuvo un sueño en el que los hermanos como que se inclinaban ante él alabándolo. Entonces los hermanos se rieron de él por ese sueño, lo odiaban y terminaron vendiéndolo como esclavo. Incluso lo iban a matar, y en un momento se compadecieron de él para no quitarle la vida y decidieron venderlo como esclavo. Entonces José fue muchos años esclavo. Después, cuando fue esclavo, el dueño pues, de él tenía una esposa, y la esposa quería estar con José, pero como él la rechazó, ella le vendió a su esposo la historia al revés. Le vendió la historia de que él quería abusar de ella. Entonces finalmente José se fue para la cárcel. En la cárcel fue donde empezó a interpretar sueños, y donde, digamos, empezó a ser muy conocido en la cárcel, se volvió incluso hasta el administrador de la cárcel.
y fue ahí pues como donde lo empezaron a conocer por interpretar sueños. Entonces hubo un momento en donde el faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y lo tenía muy recurrentemente y estaba muy estresado por ese sueño. Entonces uno de sus empleados que conoció a José porque le interpretó un sueño, le habló al faraón sobre José para que le interpretara ese sueño. Entonces finalmente José fue donde el faraón le interpretó el sueño, y finalmente, bueno, el sueño significaba que las 7 vacas gordas eran 7 años de abundancia y las 7 vacas flacas 7 años de escasez. Entonces que en estos 7 años de abundancia se tenían que preparar muy bien con provisiones para los 7 años de escasez que seguían. Entonces finalmente, luego pues como esa interpretación del sueño y bueno, para administrar bien esos 7 años de abundancia, para poder tener provisiones para los años de escasez, terminó José siendo el gobernador de Egipto. Entonces lo que quiero mostrarles es todo ese proceso tan largo que tuvo que vivir José para llegar a ser el gobernador de Egipto. Entonces cuando estamos en el propósito de Dios no vamos a llegar ni en línea recta, ni de un día para otro al proceso que estamos llamados a servir a Dios en nuestra vida. Y que incluso, pues ya esto no tiene que ver con el tema, pero incluso me gustaría contarles también que finalmente en esos años de escasez, los hermanos de José sufrieron pues de esa escasez y fueron donde el faraón de Egipto para pedir provisiones para ellos. Y José, como gobernador de Egipto, fue el que los atendió y los reconoció. Entonces vio que eran sus hermanos, y fue pues también uno de los momentos más importantes de la historia en donde finalmente se cumplió el sueño que José tuvo pequeño de que los hermanos se inclinaban ante él a alabarlo, y fue porque en ese momento no lo reconocieron y se inclinaron ante él pues como gobernador de Egipto. Y a partir de ahí se generó una historia de perdón muy linda en la que José perdonó a sus hermanos por haberlo vendido como esclavo, porque finalmente entendió que el hecho no era que lo hubieran vendido como esclavo, sino que ese era el proceso que él tenía que vivir, y todo eso tan duro de haber sido esclavo, luego de estar en la cárcel, para llegar a ser el gobernador de Egipto. Y que si él nunca hubiera pasado por eso, es decir, si los hermanos nunca lo hubieran vendido como esclavo, hoy él no sería el gobernador de Egipto, pues probablemente hubiera crecido normal con sus hermanos, e incluso hasta podría estar él mismo siendo parte de la escasez que estaban viviendo pues en esos 7 años. Entonces no hay que tenerle miedo a ese proceso que hay que vivir, pero sí hay que ser muy conscientes de que el proceso lo tenemos que vivir. Y porque también me gustaría compartirles esto, porque digamos en redes sociales pues o en lo que nos venden de la espiritualidad, nos venden como solo la parte bonita, y la parte bonita pues es cuando él ya fue gobernador de Egipto y cuando dio esa lección tan linda de perdón hacia sus hermanos, pero le tocó pasar por cosas impresionantes antes. Pues es que solo pensar que tuvo que ser esclavo, que lo acusaron siendo inocente de querer abusar de la esposa del dueño y luego terminar en la cárcel. Entonces es como entrar a esos detalles de la historia y decir, o sea, ¿qué pudo haber pasado por la mente de José cuando él, siendo fiel, siendo devoto, haciendo todas las cosas bien, al ser esclavo, en lugar de mejorar, lo mandan a la cárcel? O sea, como empezar a reflexionar, y seguramente en ese momento él habrá dicho, no, Dios me abandonó, pues seguro, pues realmente no sé como a detalle, digamos, los pensamientos que haya podido tener José, no sé si esos estarán explicados en la Biblia, pero, o sea, sí nos pone a pensar demasiado como en todo el proceso que hay que vivir antes, en donde sentimos que nos hundimos como en un hoyo del ego, de que no, pues que no queremos como pasar por ese proceso, y realmente todos nos quisiéramos pasar el proceso, y a mí también me ha pasado, no una, sino muchas veces. Y acá les quiero mencionar la historia de de Moisés, perdón. Que Moisés, bueno, la historia de Moisés es súper larga,
Pero digamos el pedazo en donde Dios le dice a Moisés que envíe a su pueblo a la tierra prometida, que salgan de Egipto hacia la tierra prometida, pero ese trayecto en el desierto, pues hacia la tierra prometida duró 40 años. Entonces, incluso, pues de lo que escuché de la historia, fue como que la misma gente del pueblo era muy brava con Moisés y le decía, realmente preferimos seguir como estábamos antes, o sea, como que en Egipto éramos esclavos, sí, pues sí sabíamos pues, que éramos esclavos, pero como que preferimos esa esclavitud a lo que nos está tocando vivir hoy, pues a estar en el desierto, como decir, por ejemplo en el desierto creo que alguna vez estaban como comiendo pan y agua, y era como, pues cuando era esclavo, por lo menos no comía pan y agua, entonces es como que no estamos dispuestos a vivir ese proceso, incluso pensar que estábamos mejor antes de haber empezado, como pues es que si no nos hubiéramos venido para este desierto 40 años, pues estaríamos más tranquilos en Egipto, o incluso pues con la historia de José, como pues es que si nunca lo hubieran vendido como esclavo, pues nunca le hubiera tocado pasar por eso tan duro, es como que pues no sería el gobernador de Egipto, pero pues hubiera tenido una vida más tranquila. Entonces esos pensamientos también siempre nos van a llegar, como siempre, pues como que estaba mejor antes, para que me metí en este proceso, que eso ocurre también mucho en los emprendimientos, es como, ay, estaba mejor con lo que no me gustaba que habiendo tomado este riesgo, y es que cuando tomamos riesgos nunca nos va a llegar el resultado inmediatamente, sino que es justamente esa fe en Dios, la consistencia, la disciplina, el creer en nosotros mismos y el estar realmente dispuestos a vivir el proceso es lo que nos lleva de pasar por ese desierto, de pasar por esa esclavitud de José, que eso todo lo vivimos internamente siempre cuando estamos en nuestros procesos de crecimiento, para poder llegar a ser quienes realmente no solo queremos ser, sino quien Dios quiere que nosotros nos convirtamos. Porque crecer no es solamente lograr una meta, no es, por ejemplo, que Moisés llevó al pueblo a la tierra prometida, pues aunque Moisés finalmente no fue el que llegó al final a la tierra prometida, o la meta de que José llegara a ser el gobernador de Egipto, aunque no se trata de la meta externa, sino en quién nos toca convertirnos internamente para poder llegar a esa meta, sueño o a ese propósito que tenemos. Y convertirse en esa versión duele muchísimo, o sea, cuesta lágrimas, cuesta rabias, cuesta frustración de por qué si estoy haciendo las cosas bien nada me sale, porque si sigo haciendo esto todos los días, pues es que yo me imagino solo la historia de José, el fiel, devoto, y que, o sea, tantos años siendo esclavo, luego tantos años siendo, pues estando en la cárcel, incluso me puse a buscar el dato y a él lo vendieron como esclavo a los 17 años, y él llegó a ser el gobernador de Egipto a los 30 años, o sea, en todo ese tiempo que fue esclavo y que estuvo en la cárcel fueron 13 años, y no significa que todos nuestros procesos vayan a durar 13 años, ni que pasar a la tierra prometida, que sea nuestra meta, de durar 40 años como Moisés, pero sí hay que mentalizarnos, y más ahora como que todo lo queremos ya, de que es que los procesos son largos porque requieren una transformación tuya como ser humano, y una transformación de tal magnitud no va a surgir de la noche a la mañana. Es más, cuando hablamos de que hubo un cambio en una persona, un cambio de vida de la noche a la mañana, nunca pasó de la noche a la mañana, siempre tuvo que haber un proceso interno súper largo, y que ya cuando la persona estaba lista, sí llegó ese resultado de la noche a la mañana. Pero ningún proceso realmente nos va a llegar de un día para otro. Entonces tenemos que mentalizarnos, estar dispuestos y entender muy bien
que todos los procesos requieren de su tiempo, de su trabajo, de su consistencia. E incluso les digo que yo, pues de todos los trabajos internos que he hecho, nunca en mi vida he logrado un cambio significativo en un mes, mes y medio, no. Pues casi siempre mis grandes crecimientos, mis grandes momentos en que yo digo, wow, realmente crecí mucho, han sido de muchos meses o años, es más, casi siempre es de años, de mínimo un año. Entonces, también quería darles este mensaje primero porque me llegaron estas dos historias de la Biblia como una señal también para, pues para mí, para mi crecimiento interior, para compartirlo con ustedes y para dejarles ese mensaje de que es que el proceso es lo único que nos queda. O sea, es que si pasáramos del punto A al punto B sin que hubiera un proceso, no estaríamos haciendo nada. O sea, lo que finalmente nos queda es el proceso. Y es cuando llegamos al final, en este caso, ser el gobernador de Egipto o la meta que queramos, es ahí donde valoramos todo el proceso que hubo, donde valoramos cada paso, pero mientras estamos dando el paso es horrible, pues es, o sea, no quiero ponerlo en connotación, pero muchas veces se siente horrible, o sea, se siente como el ego amenazado, muriéndose, como, o sea, es como que todo, porque crecer es muy incómodo y enfrentar la incomodidad es muy duro. Y cualquier cosa que sea nueva para la mente es una amenaza, es el peligro, es que se va a morir. Y aprender, pues como poder observar la mente, poder ver el ego cómo explota, ver el ego cómo te va dominando y ser capaz de irlo observando para empezar a dominar tu mente, reprogramar tu mente y que ya empieza a dejar de dominar el pensamiento anterior, de tu anterior versión, por el nuevo pensamiento de tu nueva versión, es un trabajo constante y que no es como de que yo un día dije 10 afirmaciones y ya salió, no. Entonces quería contarles estas historias, sobre todo la de José, pues para que dimensionemos lo duro pues que es el proceso. Y no sé si les ha pasado, pero cuando leemos historias de famosos, muchas veces pasaron por cosas súper duras en sus procesos. Hace poco me leí la historia de Ed Sheeran, que es un cantante inglés y que incluso él antes de ser famoso, o sea, estaba tan mal que él llegó a dormir en estaciones de tren. Tenía pues como amigos y le tocaba decirle que si lo dejaban dormir en el sofá. Hasta que hubo un momento en que como que ya los papás creo que fue que lo llamaron y le dijeron tiene que devolverse ya. Y él les dijo denme un año más que yo intenté con mi proyecto de la música y si no lo logro ahí sí me devuelvo. Y ahí fue donde ya sí explotó después de vivir todo ese proceso. También leí en algún momento, me vi un video de la historia de Lady Gaga, igual, ella la rechazaron muchísimas veces, ella cantó en clubes nocturnos de Nueva York y sufrió muchísimos rechazos en disqueras porque era como, la percibían como rara, como egocéntrica, no era egocéntrica, era como muy fuera de lo común y que no pensaban que fuera comercial. Entonces ella también, pues incluso en el video, en el videoclip Mary the Night, que es una canción de ella, muestra como toda esa historia de lo que ella vivió y que incluso en una frase del video ella está hospitalizada y le dice a la enfermera, dijo, sabes que yo voy a ser una estrella famosa. Y la enfermera le dijo, sí, ¿por qué estás tan segura? Y Lady Gaga le respondió, porque ya no tengo nada más que perder. Entonces es como queriendo decir, ya llegué a mi punto más bajo, ya lo único que me queda es subir. Y efectivamente así fue. Y en su punto más bajo fue donde ya realmente explotó. Entonces siento como que, aunque cada historia es individual, el proceso de todos es el mismo. O sea, llámele de Lady Gaga, llámele de Sheeran, o llámele José, pues el de los sueños, o Moisés, Laura Quintero, o el que sea, aunque cada experiencia es individual, cada historia es única, el proceso siempre es el mismo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y
también como una invitación a que no nos rindamos en ese vivir el proceso. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo y mil bendiciones para todos. Bueno, y también aprovecho para contarles que este domingo 24 de mayo voy a hacer un evento virtual sobre meditación, donde les voy a contar algunas historias personales, cómo llegué yo a aprender a meditar, por qué empecé a meditar y también cómo me cambió la vida, y enseñarles algunas técnicas de meditación basadas en el libro La Alegría de Vivir, que para los que conocen mi historia saben que es un libro muy importante para mí, y los que no lo conozcan los invito a ver el primer video largo que está en mi canal, que es ahí donde cuento la importancia de ese libro para mí, porque me lo mostró mi papá en un sueño luego de fallecer, y fue una señal muy muy linda para mí con ese libro. Entonces, si no te has visto ese video, te lo recomiendo para que te lo veas. Es el primer video largo y aquí también te lo voy a poner. Bueno, muchísimas gracias, y si conectas con este contenido, recuerda suscribirte a mi canal, activar las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos. Bueno, un abrazo muy muy grande para todos y mil bendiciones.